Hay personas que pasan buena parte de su vida sintiendo que algo en ellas funciona de manera diferente. No necesariamente mejor. No necesariamente peor. Simplemente diferente. Desde pequeñas observan más de lo que dicen, sienten más de lo que muestran y perciben matices que para otros pasan completamente inadvertidos. Muchas veces aprenden a esconder esa diferencia porque resulta más fácil adaptarse que intentar explicar una forma de ver el mundo que casi nadie parece comprender. Son las personas que entran en una habitación y perciben inmediatamente que algo cambió, aunque todos actúen como si nada hubiera ocurrido. Las que escuchan una conversación y no solo oyen las palabras, sino también lo que alguien evita decir. Las que pueden pasar horas pensando en una frase aparentemente pequeña, porque intuyen que detrás de ella existe algo más profundo. Durante años quizás se preguntan si están exagerando, si son demasiado sensibles, demasiado intensas o demasiado difíciles de comprender. Pero desde una perspectiva inspirada en Carl Gustav Jung, algunas de estas características pueden indicar una personalidad psicológicamente poco común, especialmente cuando existe una vida interior rica, una fuerte necesidad de autenticidad y una tendencia constante a mirar más allá de la superficie. Y quiero aclarar algo desde el principio. Hablar de una personalidad rara no significa hablar de superioridad. No significa que seas más evolucionado, más inteligente o más importante que los demás. Jung habría sido muy cuidadoso con cualquier identidad construida alrededor de sentirse especial, porque el ego puede apropiarse incluso de la profundidad. Lo realmente interesante no es pensar, soy diferente de todos, sino preguntarte por qué determinadas experiencias tienen tanto impacto en ti, por qué ciertos ambientes te agotan, por qué necesitas tanta profundidad, y por qué a veces lo que para otros parece suficiente nunca termina de serlo para ti. Imagina a una mujer llamada Elena. Desde muy joven había sentido que algo la separaba ligeramente de la mayoría de las personas que la rodeaban. Mientras sus amigos podían pasar horas hablando de rumores, modas, relaciones o pequeños conflictos cotidianos, Elena participaba, sonreía, pero después volvía a casa con una sensación extraña. No era desprecio. No pensaba que esas conversaciones fueran inútiles. Simplemente sentía hambre de algo más profundo. Quería saber qué llevaba realmente a alguien a comportarse de determinada manera. Quería comprender por qué repetimos los mismos patrones incluso cuando sabemos que nos hacen daño. Quería hablar del miedo, de las contradicciones, de aquello que una persona muestra y de lo que esconde. El problema era que, cada vez que intentaba llevar una conversación hacia ese lugar, muchas personas parecían incomodarse. Algunas cambiaban de tema, otras hacían una broma. Así que Elena aprendió a guardar gran parte de su mundo interior para sí misma. Durante años interpretó esa necesidad de profundidad como un defecto social. Pensaba que quizá era demasiado seria, hasta que comenzó a observar algo. Cuando encontraba a alguien capaz de sostener una conversación auténtica, no necesitaba esfuerzo para relacionarse. Podía hablar durante horas y sentirse más energizada después, no menos. El problema no era necesariamente que no supiera conectar. Era que necesitaba un tipo de conexión que no aparecía en cualquier lugar. Esta puede ser la primera señal de una personalidad poco común. No te satisface fácilmente lo superficial cuando se convierte en la única forma de relación disponible. Y aquí debemos ser cuidadosos. Disfrutar de profundidad no significa que todas las conversaciones tengan que convertirse en análisis existenciales. Una personalidad psicológicamente rica también puede disfrutar de humor, entretenimiento y cosas sencillas. El punto es otro. Necesitas saber que debajo de la superficie existe algo real. Cuando una relación exige constantemente representar un personaje, hablar solo de apariencias o esconder aquello que realmente se piensa y se siente, puede aparecer una fatiga profunda. Jung hablaba de la persona, la máscara social que todos desarrollamos para funcionar dentro de la sociedad. La persona es necesaria, pero algunas personas sufren especialmente cuando existe demasiada distancia entre esa máscara y su mundo interior.
Pueden desempeñar perfectamente el papel esperado, y aún así, sentir una especie de vacío. Son capaces de entrar en una reunión, sonreír, participar y hacer todo correctamente, pero al regresar a casa, sienten que nadie estuvo realmente con ellas, porque lo que apareció en la reunión fue solamente la versión socialmente adaptada. Este conflicto entre persona y autenticidad puede ser muy fuerte en alguien con una vida interior intensa, no porque sea incapaz de adaptarse, sino precisamente porque sabe adaptarse demasiado bien. Puede convertirse en lo que cada situación necesita, y después, preguntarse quién es cuando ya no hay nadie delante. La segunda señal aparece aquí. Eres extremadamente consciente de las contradicciones, tanto en los demás como en ti mismo. Muchas personas pueden escuchar una frase y quedarse con su significado literal. Tú quizá notas inmediatamente que el tono contradice las palabras. Alguien dice estoy feliz por ti, pero percibes una tensión extraña. Alguien dice no me importa, mientras todo su cuerpo parece comunicar lo contrario. Esto puede hacer que te resulte difícil aceptar las cosas simplemente por lo que parecen. Tu mente busca patrones, incoherencias, motivaciones ocultas. Y esta capacidad puede ser una fortaleza, pero también una carga, porque si no desarrollas discernimiento, puedes terminar analizando demasiado, sospechando demasiado, o creyendo que cada detalle contiene un significado oculto. Jung nos ayudaría a recordar aquí el poder de la proyección. No todo lo que percibes pertenece necesariamente al otro. A veces una reacción intensa dice algo también sobre ti. Por eso una personalidad profunda no es aquella que siempre lee correctamente a los demás. Es aquella que aprende a dudar también de sus propias interpretaciones. Puede pensar, estoy percibiendo algo extraño aquí, pero quiero observar antes de convertir mi impresión en una verdad. Esta humildad es esencial, porque cuanto más sensible eres a las contradicciones, mayor puede ser la tentación de creer que ves cosas que nadie más puede ver. Y esa identidad puede convertirse en una nueva persona. La verdadera profundidad psicológica no dice, yo sé exactamente lo que todos esconden. Dice, percibo algo, pero sé que mi percepción también está atravesada por mi propia historia. Esta capacidad de mirarse mientras mira a los demás es una señal importante de madurez. La tercera señal es una necesidad de soledad que muchas veces los demás interpretan mal. Elena conocía perfectamente esa experiencia. Podía disfrutar sinceramente de estar con personas, pero después de un periodo intenso de interacción, necesitaba horas de silencio. Cuando era más joven pensaba que había algo incorrecto en eso. Sus amigos podían pasar todo un fin de semana juntos, y el domingo todavía querían encontrarse nuevamente. Elena, en cambio, sentía un enorme alivio al cerrar la puerta de su casa y quedarse sola. No porque odiara a nadie. El silencio parecía permitir que su mente se reorganizara. Algunas personas tienen un mundo interior tan activo que la soledad no es ausencia de estímulos. Es un espacio lleno. Aparecen ideas, recuerdos, conexiones, imágenes, preguntas. Jung otorgaba enorme importancia a la introversión como una orientación legítima de la energía psíquica. Pero aquí también necesitamos evitar una simplificación. Necesitar soledad no significa automáticamente poseer una personalidad rara, y tampoco toda persona profunda es necesariamente introvertida. Lo interesante es observar la función que cumple esa soledad. ¿La utilizas para huir del mundo o para regresar a ti? Existe una diferencia enorme. Una persona puede aislarse porque teme el rechazo. Otra puede pasar tiempo sola porque ese espacio le permite escuchar pensamientos y emociones que desaparecen cuando existe demasiado ruido externo. La misma conducta puede nacer de lugares psicológicos diferentes. En una personalidad integrada, la soledad no suele convertirse en desprecio hacia la sociedad. Es más bien una habitación interior. Entra allí, descansa, ordena su experiencia y después puede volver a relacionarse. Si no obtiene ese espacio, puede empezar a sentirse saturada, irritable
o extrañamente desconectada de sí misma. Quizá te haya ocurrido algo parecido. Pasas demasiados días rodeado de personas y de repente sientes una necesidad casi física de estar solo. Alguien pregunta, ¿qué te pasa? Y no sabes qué responder, porque no te pasa nada. Simplemente necesitas escuchar nuevamente tu propia voz después de haber pasado demasiado tiempo escuchando las voces externas. La cuarta señal puede parecer contradictoria con todo lo anterior. Aunque valoras profundamente la conexión, eres muy selectivo con la intimidad. Puedes conocer a muchas personas, ser amable, conversar perfectamente, y aún así, sentir que muy pocas entran realmente en tu mundo interior. No entregas fácilmente ciertas partes de ti. Esto puede suceder porque sabes cuánto significado tienen para ti. Cuando compartes algo íntimo, no lo sientes como una información casual. Lo sientes como una parte real de tu experiencia. Si alguien la ridiculiza, minimiza o utiliza después contra ti, el impacto puede ser muy profundo. Por eso quizá aprendiste a observar antes de abrirte. ¿Esta persona sabe escuchar? ¿Puede sostener una diferencia sin convertirla en ataque? ¿Respeta lo que otros le cuentan? ¿Necesita convertir cada vulnerabilidad en consejo? Esta selectividad puede ser interpretada por algunos como distancia o misterio, pero muchas veces no nace de superioridad. Nace del deseo de proteger una vida interior que no quieres entregar en lugares donde será tratada superficialmente. Jung habría visto aquí un tema importante. Cuanto más desarrollamos el contacto con nuestro mundo interior, más conscientes podemos volvernos del valor simbólico de ciertas experiencias. Un sueño, un recuerdo, un miedo o una intuición pueden tener un significado personal enorme. No todo necesita ser compartido. Parte de la madurez consiste también en saber qué experiencia necesita expresión y cuál necesita primero ser contenida y comprendida por nosotros mismos. En una cultura que invita a exponer casi todo, una personalidad muy profunda puede sentir la necesidad opuesta. Conservar algunas cosas en silencio hasta que hayan madurado. La quinta señal es que rara vez aceptas completamente una identidad que otros intentan colocarte. Esto no significa que seas rebelde por sistema. En realidad, puede ser algo mucho más sutil. Alguien dice, tú eres así, y una parte de ti inmediatamente piensa, sí, pero también soy lo contrario en determinadas situaciones. Te incomodan las etiquetas demasiado rígidas porque percibes que la personalidad humana es mucho más compleja. Jung habría estado profundamente de acuerdo con esta complejidad. La psique está formada por contradicciones, compensaciones y partes que a veces ni siquiera conocemos bien. Si alguien te define como fuerte, sabes que también existe vulnerabilidad. Si te define como introvertido, quizás sabes que en determinados ambientes puedes ser extremadamente expresivo. Si te define como tranquilo, conoces una intensidad interior que casi nadie ve. Esta resistencia a reducirte a una sola palabra puede ser una señal de que has empezado a percibir la amplitud de tu propia psique. El problema surge cuando también intentas mantener una imagen fija de ti mismo. Yo nunca haría eso. Yo no soy una persona celosa. Yo siempre soy racional. Estas frases pueden revelar lugares en los que la persona se ha endurecido. Jung nos enseñaría a tener cuidado con aquello que rechazamos absolutamente de nuestra identidad, porque precisamente allí puede esconderse una parte de la sombra. La personalidad profunda no es quien tiene una imagen más hermosa de sí. Es quien empieza a soportar la complejidad de descubrir partes inesperadas. Puede decir, no me gusta reconocerlo, pero sí, también puedo sentir envidia. Sí, también puedo querer aprobación. También puedo ser egoísta. Y precisamente porque puede reconocerlo, desarrolla más libertad para elegir cómo actuar. Lo que reconoces puede ser integrado. Lo que niegas completamente tiende a operar desde la oscuridad. Esta capacidad de verse con menos idealización nos conduce a la sexta señal. Tienes una relación particular con la verdad, especialmente con las verdades incómodas. Una personalidad psicológicamente poco común muchas veces prefiere una verdad dolorosa a una tranquilidad construida sobre algo falso.
Esto no significa que siempre consiga vivir así. Todos tenemos mecanismos de defensa, pero existe una inquietud especial cuando siente que está mintiéndose a sí misma. Puedes intentar mantener una relación durante meses diciendo, todo está bien, pero algo dentro continúa insistiendo. Puedes seguir una carrera porque parece perfecta desde fuera, pero una voz silenciosa pregunta si realmente la elegiste tú. Puedes recibir elogios y aún así, notar que no estás orgulloso de la persona que estás teniendo que fingir para obtenerlos. Esta intolerancia creciente hacia la autoilusión puede producir grandes crisis. Desde fuera alguien puede pensar, tiene una vida perfecta, ¿por qué quiere cambiar? Pero la psique no mide solamente el éxito exterior. Existe también una necesidad de coherencia. Jung llamó individuación al proceso mediante el cual una persona empieza gradualmente a separarse de identidades colectivas y a relacionarse con la totalidad más profunda de su personalidad. Y ese proceso puede exigir renuncias. Tal vez debas admitir que algo que perseguiste durante 10 años ya no te representa. Quizá tengas que decepcionar expectativas familiares. Tal vez necesites reconocer que una relación que todos consideran maravillosa no es el lugar donde puedes ser tú mismo. Ninguna de estas decisiones es sencilla. La autenticidad puede ser costosa. Por eso muchas personas prefieren una vida ligeramente falsa pero predecible. Y no hay que juzgarlas. La pertenencia es una necesidad humana poderosa. Pero algunas personas parecen experimentar con especial intensidad el conflicto entre pertenecer y traicionarse. Pueden adaptarse durante un tiempo, incluso durante años, pero el precio psicológico aumenta. Surgen cansancio, irritación, una sensación de vacío o la impresión de estar observando la propia vida desde fuera. Y entonces aparece una pregunta. ¿Cuánto de lo que hago me pertenece realmente? Esta pregunta puede comenzar un proceso profundo de transformación. Finalmente llegamos a la séptima señal, quizá la más importante de todas. No buscas únicamente sentirte especial, buscas comprenderte. Esta diferencia es fundamental. El ego quiere una etiqueta. Tengo una personalidad extremadamente rara. Soy diferente. Nadie piensa como yo. Estas frases pueden producir una satisfacción inmediata, pero también pueden crear separación y superioridad. El verdadero trabajo junguiano comienza en el punto contrario. Cuanto más profundamente observas tu psique, menos simple te pareces a ti mismo. Empiezas a descubrir que posees muchas de las mismas contradicciones que ves en los demás. Puedes ser profundo y superficial, generoso y egoísta, valiente y temeroso, independiente y necesitado de aprobación. Esta comprensión no elimina lo particular de tu personalidad, la coloca dentro de una humanidad compartida. Y quizá esa sea una de las formas más bellas de rareza, no necesitar creer que eres superior para aceptar que tu forma de experimentar la vida es particular. Puedes decir, necesito profundidad, sin pensar que quienes disfrutan de conversaciones ligeras son inferiores. Puedes decir, necesito soledad, sin convertir la soledad en una prueba de mayor evolución. Puedes reconocer una intuición fuerte y aún así verificar si te estás proyectando. Puedes saber que no encajas en determinados ambientes sin concluir que esos ambientes están equivocados. Esta capacidad de mantener tu individualidad sin despreciar la diferencia ajena es profundamente importante, porque individuarse no es separarse de la humanidad, es dejar de desaparecer dentro de ella. Y quizá aquí se encuentre la pregunta más interesante de todo este tema. Si tienes algunas de estas características, ¿qué estás haciendo con ellas? Una gran capacidad de observación puede convertirse en sabiduría o en sobreanálisis. La sensibilidad puede convertirse en empatía o hipervigilancia. La necesidad de soledad puede convertirse en autoconocimiento o aislamiento. La independencia puede convertirse en autenticidad o incapacidad de recibir ayuda. Ninguna característica es automáticamente una virtud. Su significado depende de la relación que desarrollas con ella. Jung
Probablemente habría rechazado cualquier idea de que ciertas señales te convierten automáticamente en un ser humano excepcional. Te invitaría a preguntar, ¿estoy haciendo consciente esta característica? ¿O ella me gobierna? Elena comprendió esto una noche durante una conversación con una amiga. Durante años se había sentido orgullosa de ser capaz de leer a las personas. Le dijo a su amiga, «Sé exactamente por qué hiciste eso». La amiga se quedó en silencio y después respondió, «No, no lo sabes. Crees que lo sabes». Aquella frase molestó profundamente a Elena. Durante horas intentó demostrar mentalmente que su interpretación era correcta. Después ocurrió algo distinto. Se preguntó por qué necesitaba tanto tener razón sobre el mundo interior de otra persona. Descubrió que había construido parte de su identidad alrededor de ser la que ve lo que otros no ven. Reconocer que podía equivocarse amenazaba esa imagen. Allí encontró una parte de su propia sombra, orgullo. Ese descubrimiento fue mucho más valioso que confirmar que tenía una personalidad rara, porque de repente pudo utilizar su sensibilidad de una forma distinta. En vez de decir, sé lo que te pasa, empezó a preguntar, tengo la impresión de que ocurre algo, ¿quieres hablar? La capacidad permaneció. Cambió la relación con ella. Eso es integración. La profundidad no desaparece cuando llega la humildad. Se vuelve más precisa. Y si realmente posees una personalidad poco común, quizá el desafío no sea demostrarlo al mundo. Quizá sea aprender a vivirla sin convertirla en una máscara nueva. Porque incluso, soy una persona profunda, puede convertirse en una persona. Empiezas a rechazar todo lo sencillo porque no encaja con tu identidad. Crees que debes parecer misterioso, silencioso o intelectualmente complejo. Y entonces vuelves exactamente al problema del principio. Estás interpretando un personaje. La verdadera autenticidad puede ser profunda un día y completamente ligera al siguiente. Puede leer Jung por la mañana y reírse de algo absurdo por la tarde. No necesita demostrar profundidad continuamente. La posee cuando es necesaria y puede descansar de ella. Esta flexibilidad es una señal mucho más interesante de integración que cualquier imagen rígida. Y quiero pedirte algo muy concreto en los comentarios, porque no quiero que escribas simplemente «tengo las 7». Elige una sola experiencia y completa esta frase. Siempre sentí que era diferente porque... No se trata de demostrar que eres especial. Cuenta aquello que durante años te resultó difícil explicar. Puede ser tu necesidad de estar solo, la sensación de percibir rápidamente las incoherencias, la dificultad para mantener relaciones superficiales o esa vida interior que casi nadie conoce. Escribir una experiencia concreta puede generar conversaciones mucho más verdaderas que simplemente identificarse con una lista. Y quizá alguien lea tu comentario y descubra que esa sensación de no encajar, que llevó durante años, no era exclusivamente suya. Si este tipo de reflexión te ayuda a comprender mejor tu propia personalidad, deja un me gusta, porque ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas interesadas en Carl Gustav Jung, la individuación, la persona, la sombra y la psicología profunda. Compártelo con alguien que siempre sintió que observaba el mundo de una manera diferente, y suscríbete al canal para continuar explorando juntos estas ideas. Si ya formas parte de los miembros, gracias sinceramente, porque ese apoyo permite dedicar más tiempo a investigar, estructurar y producir contenidos de mayor profundidad. Y quiero detenerme unos segundos en el super chat, porque no quiero que pase como una función que nadie nota. Si estas reflexiones están aportando valor real a tu vida, y quieres colaborar para que podamos continuar creando contenidos profundos, estudiados y capaces de llegar a más personas, puedes apoyar directamente el canal a través del super chat. Cada aporte, independientemente de la cantidad, aumenta nuestra posibilidad de invertir tiempo en investigación, preparación y calidad, y nos permite seguir trayendo contenido de valor a esta comunidad. Es una forma concreta de ayudar a que este proyecto continúe creciendo y pueda explorar con más profundidad temas como la sombra, la individuación, las relaciones y el autoconocimiento.
Ahora vuelve por un momento a Elena. Durante años había pensado que su problema era no saber encajar. Después comenzó a comprender algo diferente. Quizá no necesitaba encajar en todos los lugares. Necesitaba saber dónde podía estar sin reducirse. Ya no se obligaba a convertir cada conversación en algo profundo, pero tampoco se castigaba por necesitar profundidad. No intentaba interpretar cada silencio ajeno, pero confiaba en su sensibilidad y después verificaba sus impresiones. No convertía la soledad en una identidad, pero aprendió a respetar su necesidad de espacio. Y sobre todo, dejó de necesitar que la palabra rara significara superior. Empezó a entenderla de una manera mucho más sencilla. Hay combinaciones de características que aparecen con menos frecuencia, y algunas de ellas forman parte de mí. No necesito avergonzarme, ni construir un altar alrededor de ellas. Necesito conocerlas, porque quizá la personalidad verdaderamente rara no sea la que consigue convencer al mundo de que es diferente, es la que tiene el coraje de conocerse lo suficiente para dejar de fingir que es igual a todos, y la humildad suficiente para recordar que, debajo de todas esas diferencias, continúa siendo profundamente humana. Al final, quizá la pregunta más importante no sea cuántas de estas 7 señales reconoces en ti. Puede que reconozcas 2, 5 o incluso todas, pero convertirlas en una etiqueta sería perder precisamente aquello que una mirada inspirada en Jung puede enseñarnos. La personalidad humana no es una lista que completamos para descubrir a qué categoría pertenecemos. Es un territorio vivo, contradictorio y cambiante. Hay partes de nosotros que conocemos perfectamente y otras que permanecen escondidas durante años, esperando una experiencia, una pérdida, una relación o incluso un periodo de silencio suficientemente profundo para poder aparecer. Por eso, si durante toda tu vida has sentido que percibes las cosas de una manera diferente, que necesitas más profundidad de la que encuentras habitualmente, que la soledad no siempre te asusta, sino que a veces te devuelve a ti mismo, o que ciertas contradicciones humanas llaman tu atención antes de que los demás parezcan notarlas, no necesitas convertir esas características en una prueba de superioridad. Necesitas aprender qué quieren hacer contigo, porque una sensibilidad extraordinaria que nunca aprende a protegerse puede convertirse en agotamiento. Una intuición poderosa sin humildad puede transformarse en certeza equivocada. Una gran capacidad de observación puede convertirse en sobreanálisis. La independencia puede convertirse en aislamiento. La necesidad de autenticidad puede convertirse en intolerancia hacia cualquiera que viva de una manera diferente. Incluso nuestras mejores características tienen una sombra, cuando dejamos de observarlas conscientemente. Quizá ahí se encuentre una de las grandes diferencias entre simplemente poseer ciertas características y comenzar realmente un proceso de individuación. No basta con descubrir que eres sensible, necesitas comprender qué haces con esa sensibilidad. No basta con decir que eres intuitivo, necesitas aprender a distinguir intuición de miedo, percepción de proyección, presentimiento de interpretación. No basta con disfrutar de la soledad. Necesitas saber cuándo esa soledad te nutre y cuándo se ha convertido en una manera de evitar aquello que podría desafiarte. No basta con rechazar lo superficial. También debes preguntarte si algunas veces utilizas la profundidad como una forma de sentirte separado o superior. Esta es la parte menos cómoda del autoconocimiento y quizá precisamente por eso sea la más valiosa. La sombra no aparece únicamente en nuestras debilidades evidentes. Puede esconderse detrás de aquello de lo que estamos más orgullosos. La persona generosa puede necesitar sentirse indispensable. La persona independiente puede tener miedo de depender de alguien. La persona que dice valorar la verdad puede utilizar la sinceridad para evitar la vulnerabilidad. La persona profundamente intuitiva puede aferrarse tanto a sus impresiones que deja de escuchar lo que el otro realmente está diciendo. Cuando observamos estas posibilidades sin condenarnos,
Nuestra personalidad deja de ser una identidad que debemos defender y comienza a convertirse en algo que podemos conocer. Y quizá eso fue exactamente lo que Elena comprendió después de tantos años intentando decidir si había algo extraño en ella. Una tarde caminaba sola después de haber pasado varias horas con personas que apreciaba. Durante mucho tiempo, habría interpretado el deseo de volver a casa como otra prueba de que no encajaba. Aquella tarde lo sintió de manera diferente. Había disfrutado de la compañía y ahora desiderava silencio. Le due cose potevano essere vere contemporaneamente. Non doveva scegliere tra essere una persona sociale o solitaria, profonda o leggera, forte o vulnerabile. Podía contener contradicciones, y cuando comprendió eso, muchas de las etiquetas que había utilizado para explicarse empezaron a perder importancia. No necesitaba decir soy diferente cada vez que elegía algo distinto. No necesitaba demostrar que percibía más. No necesitaba convencer a nadie de la riqueza de su mundo interior. Simplemente podía vivirlo. Algunas personas comprenderían esa parte de ella, otras no. Algunas conversaciones serían profundas y otras serían sencillas. Algunos días necesitaría compañía y otros silencio. Y ninguna de esas variaciones anulaba quién era. Tal vez una personalidad realmente poco común no se reconoce porque pasa la vida anunciando su diferencia. Quizá ocurre justamente lo contrario. Cuanto más se conoce, menos necesita demostrar. Puede entrar en una habitación sin competir por atención. Puede escuchar una opinión diferente sin sentir que su identidad está siendo atacada. Puede admitir, no sé, sin experimentar esa frase como una derrota. Puede cambiar de opinión cuando encuentra algo que contradice lo que creía. Puede reconocer una parte incómoda de sí misma, sin destruir la imagen completa que tiene de quién es. Y puede mirar a otra persona profundamente diferente, sin necesitar convertir esa diferencia en inferioridad. Esa clase de seguridad interior no nace de creer que eres excepcional. Nace de no necesitar una comparación permanente para saber quién eres. Por eso, si alguna vez sentiste que había demasiado dentro de ti para explicarlo fácilmente, no te apresures a convertir esa sensación en una definición. Obsérvala. Conócela. Pregúntate qué partes de tu personalidad desarrollaste para adaptarte y cuáles parecen surgir de un lugar más auténtico. Observa qué escondes cuando quieres ser aceptado. Observa qué características ajenas provocan reacciones exageradas en ti, porque quizá allí exista algo de tu propia sombra esperando reconocimiento. Observa también los momentos en los que te sientes extrañamente vivo, aquellos en los que no necesitas actuar, impresionar ni reducirte. Tal vez esos momentos estén señalando algo importante sobre el tipo de vida, relaciones y espacios en los que tu personalidad puede expresarse con mayor autenticidad, porque quizá nunca necesites encontrar un lugar donde todos sean como tú. Puede que ese lugar ni siquiera exista. Lo que necesitas es llegar al punto en que ya no tengas que traicionarte para permanecer donde eres diferente. Poder adaptarte sin desaparecer. Poder escuchar sin abandonar tu propia percepción. Poder pertenecer sin entregar tu individualidad. Poder estar solo sin sentirte abandonado y acompañado sin perderte dentro de los demás. Esa integración es mucho más profunda que cualquier etiqueta, y cuando algún día alguien vuelva a decirte que eres difícil de entender, demasiado profundo, demasiado reservado, demasiado sensible o simplemente diferente, quizá ya no sientas la antigua urgencia de defenderte. Podrás escuchar, observar si existe algo útil en esas palabras y continuar caminando. Porque finalmente habrás comprendido que conocerte no significa conseguir que todo el mundo te comprenda. Significa construir una relación suficientemente sincera contigo mismo, para no tener que convertirte continuamente en otra persona cada vez que alguien no sabe qué hacer con quien realmente eres.